Bien, bienvenidos a este tercer video tutorial donde vamos a continuar con profundizando nuestros conocimientos de networking y de multiplayer con Unity y Mirror. Asegurémonos de ingresar a Access y cargar la escena de ejemplo. Estaban en la escena del ejemplo anterior. Entren a Assets, Scenes y carguen la escena de ejemplo Sample Scene. En esta escena vamos a crear un nuevo GameObject, clic derecho, Create Empty, y le vamos a poner de nombre Network Manager. ¿Ya? Entonces en este componente Network Manager vamos a ver que es un componente principal, es un componente de administración de la red, que es fundamental para manejar el estado de los juegos multijugador. Puede ser usado incluso sin programar, sin meter código script. Puede ser usado para manejar generadores, spawners, para gestionar o verificar información de depuración, para manejar escenas, para emparejar partidas y muchas otras opciones que vamos a ver desde el mismo inspector de Unity. Entonces aquí le decimos Add Component y buscamos Network Manager. Añadimos el componente y acá van a ver una serie de opciones. Aquí por el momento vamos a dejar las opciones por default. Es importante este check de Don't Destroy Unload, porque por ejemplo si tú cambias de escena, estás en un juego, te vas de la escena 1 a la escena 2, se destruirían todos los objetos de red al cambiar de escena. Eso implicaría, por ejemplo, que los usuarios que están conectados pierdan su conexión, por dar un ejemplo. Entonces dejemos esto siempre con check. La forma como el Network Manager transporta, intercambia, envía los datos es variable. En las versiones anteriores, al añadir el componente Network Manager, aparecía directamente por default el componente Telepathy Transport. Ahora aparece aquí en blanco para que uno pueda seleccionar, ¿no? Entonces, básicamente era esto, ¿no? Acá si yo escribo en el search, luego transport, me sale la opción de telepathy transport. Este componente, este script, tiene los valores máximos para timeout de envío, timeout de recepción, para la cantidad máxima de mensajes que se pueden enviar en el servidor, ¿no? La cola de mensajes, lo mismo para el cliente y para el servidor, ¿no? Esos son valores por default que por lo pronto vamos a dejar por ahí. Y aquí podríamos ya, habiendo añadido el componente de transporte telepathy, podríamos marcar aquí Network Manager y ahí lo tenemos, ¿no? Acá el número máximo de conexiones en 100. Fíjense que acá ya nos está colocando en el Network Manager un componente Player Object, un prefab de un player, ¿no? Porque tiene que haber al menos un player para iniciar un juego. Entonces, ¿cómo asignamos el player prefab aquí? Tenemos que crearlo, lógicamente. Creamos un nuevo GameObject y le ponemos, digamos, jugador. Ese jugador necesita un componente que se llama Network Identity. ¿Cómo lo identifico? A través de la red. Entonces, este jugador que está acá, si ustedes se dan cuenta en el Network Manager, necesitamos un player prefab. Entonces, este jugador tiene que ser un prefab. Y en mis assets todavía ni siquiera tengo la carpeta prefabs. Entonces vamos a crear un folder que ya saben, le vamos a llamar prefabs. Y dentro de mi folder prefabs voy a arrastrar este jugador para que sea un prefab. Me voy al Network Manager de vuelta y aquí donde dice
player prefab, puedo arrastrar y colocar mi jugador. Entonces ya tengo mi jugador, mi prefab del jugador asignado a mi Network Manager. Ok, entonces vayamos al prefab del jugador que acabamos de crear. Ingresamos para editarlo y digamos que le creamos un objeto 3D, un cubo, ¿no? Para que este sea parte del player. Digamos que nuestro player va a ser un cubo para empezar. Entonces nos vamos a nuestra escena y aquí podemos ver el cubo colocado. Ustedes ya saben, pueden deformarlo, agrandarlo, achicarlo con estos controles, ¿no? Que tienen los controles de tamaño, pueden deformarlo con la herramienta Rect, ¿no? Y otras opciones que vienen con el Unity que ustedes seguramente ya conocen. Bien, volvemos entonces a la escena principal, me voy a mi prefab y coloco el prefab en la escena. Entonces ya tengo mi cubo aquí en la escena principal. Control S, pueden ir grabando los cambios. Entonces puedo modificar la posición horizontal, modificando el atributo X, la propiedad X de transform. Ya saben ustedes, el valor vertical con Y y la profundidad con Z. Incluso también pueden modificar la escala, ¿no? Agrandar o reducir el objeto, en este caso el cubo, en las dimensiones que ustedes necesiten, ¿no? Ok, entonces nos vamos a, como ya tenemos nuestro prefab aquí, lo voy a eliminar. Entonces retornamos al inspector de Network Manager. Tenemos acá nuestro jugador asignado. Este atributo, Player Span Method, deben tenerlo por default en random, al azar. Necesitamos un componente más, que es el Network Manager Hat. El Network Manager Hat tiene offset X, offset Y, en la posición donde va a aparecer, más o menos va a aparecer por aquí, en la parte superior izquierda de su pantalla. Y eso es básicamente el menú de botones que ya hemos visto en el video anterior, donde nos aparece si queremos conectarnos como cliente, cliente servidor o servidor, ¿no? Si yo ejecuto en este momento el proyecto como está, aparece mi Network Hat acá, ¿no? Con las opciones que ya habíamos visto. Si nos vamos a la página oficial de Mirror y observamos aquí la documentación de el Network Hat, veremos que es customizable por código script, ¿no? Podemos añadir, como en este ejemplo, botones personalizados, no necesariamente como nos los está mostrando por default, así el componente, ¿no? O sea, puede ser personalizado. Bien, como ustedes ya saben, podemos ir a Build Settings. No necesitamos ahorita esta escena, sino el Sample Scene. Aquí ustedes ya saben que tienen que poner, verifiquen que esté en Windowed para que podamos minimizar y mover la ventana de una segunda instancia del juego. Y le damos Build. En Exe ponemos seleccionar carpeta. Generamos un ejecutable de esta aplicación que solo tiene el Network Manager Hat con un player que es un cubo que aparece en forma al azar, random. Entonces eso es lo primero que vamos a verificar que esté funcionando, ¿no? Que nuestro prefab del player
aparezca en todas las instancias que ejecutemos del juego. Esperamos que esto concluya. Entonces probemos. Acá tengo el ejecutable. Ingresa aquí. Acá tengo mi hat. Le digo que voy a entrar como cliente servidor. Me aparece un cubo acá en una posición. Me voy a correr mi segunda instancia, que es la que está dentro de Unity. Y acá le digo correr. Y le digo yo voy a ingresar como cliente. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? Solo se ve un cubo. Están en la misma posición, pero fíjense aquí. Acá están los dos jugadores clonados. El jugador que es el cubo de esta instancia y el de esta instancia. Sino que están, fíjense, en la misma posición. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, podría modificar la posición X, perdón, la posición Y de este jugador. Y miren, acá están. Ahí está el... Vamos a checarlo un poquito. ¿No? Aquí está el cubo o el jugador de la otra instancia. Entonces tengo ambas instancias con ambos players sincronizados. Uno creado por la instancia ejecutable y el otro por la instancia del editor de Unity. ¿Okay? Aquí, como ambos jugadores en ambas instancias están, digamos, sincronizados ya, vamos a bajar esto un poquito. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo me desconecto de una instancia del juego? Un jugador se va del juego. Voy acá a esta instancia y le digo stop, me salgo del juego. Fíjense que la instancia para el jugador que está en el editor de Unity desapareció, porque los prefabs están sincronizados por Network Manager. ¿Ok? Eso era lo que teníamos que cubrir en esta sección. Gracias, nos vemos en el siguiente video.